En esta noche vamos a estar hablando sobre un tema que nosotros vivimos todo el tiempo. Cuando se trata de la palabra de Dios, se supone que eso sea cierto siempre. No obstante, este es un tema que muchas personas, o que se habla de distintos ángulos, desde distintos ángulos. Hay personas quienes lo hablan de una manera bien esotérica, bien mística. Y yo creo que todo lo que nosotros consideramos de la palabra, debemos, como me han escuchado decirlo anteriormente, debemos llevarlo al plano práctico. La palabra de Dios se nos ha dejado precisamente por eso. Dios es, y me perdonan aquellos, ¿verdad?, que pudieran pensar que tal vez es de un libro de texto que podemos decir algo así, pero yo creo que Dios es pragmático. Dios hace las cosas con un propósito. Las cosas no son como lo diría un jayuyano que yo conocía y yo amaba muchísimo. Y decía, no hacer las cosas a lo virulé. Es serendipity, como dirían los americanos, a lo wipipío, ¿verdad? No es al azar. Todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. Nosotros a veces nos cuesta trabajo poder entender el propósito con el cual el Señor hace las cosas. Sin embargo, mientras más pasa el tiempo, por eso es que las canas hay que respetarlas, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, yo me voy dando cuenta de que cosas que yo no entendía, como que las voy entendiendo. No completamente siempre, pero poco a poco uno va comprendiendo, ¿verdad? Como ese pasaje en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Y yo digo, pero antes yo decía, todo. Hay como que ese absoluto como que me cuesta trabajo. Porque ¿cómo es posible que tal o cual cosa, ¿vale? Y usted llena el blanco. En un momento dado en la vida de uno, algo que sucede, usted dice, no entiendo qué propósito puede tener esto. Pero pasa el tiempo y uno ve claramente, obviamente, si uno está pendiente a la voz de Dios, si uno está queriendo compenetrarse en la relación con el Señor, nos damos cuenta de que sí, las cosas, todas obran para bien. Y de igual manera, miramos la palabra toda y nos damos cuenta que está puesta para nuestra bendición. Y es necesario nosotros entender el propósito práctico de lo que nosotros aprendemos en ella. Y algo muy práctico es el Espíritu Santo. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza de el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver distintos pasajes, sin embargo vamos a concentrar en dos principales, en Juan 14 y Juan 16. ¿Verdad? Yo sé que ustedes hicieron su asignación y si no tuvo tiempo de hacer su asignación o tuvo otras cosas que hizo y le dio prioridad a eso, hoy pues vamos a estar cubriendo estos pasajes de modo que todos podamos ser bendecidos. ¿Verdad? El Espíritu capacita al pueblo de Dios para vivir para Jesús. El Espíritu nos capacita. El Espíritu nos guía. Y el Espíritu, como vemos en la palabra, entre otras cosas, nos da poder. Va a haber dos preguntas que vamos a contestar como punto central. Una es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es la otra pregunta. Esas dos cosas vamos a contestarlas. Pero vamos a empezar con contestar según lo que usted entiende, porque estoy seguro que estas contestaciones las vamos a presentar. No obstante, yo estoy bien seguro de que ustedes saben la contestación a esas dos preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, dice el hermano mío. El Espíritu Santo es Dios mismo. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios allá en Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el versículo número 2, desde el primer libro de la palabra de Dios, se nos menciona a el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, como dice mi hermano Millo, es Dios mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, son uno solo. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que en nuestra mente limitada pues, se nos pudieran escapar. Y aún eso, ¿verdad?, el misterio de la Trinidad, a veces se nos hace difícil internalizarlo, ¿verdad? Porque para nosotros tiene que haber unas separaciones bien claramente plasmadas. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos que lo que Dios nos dice a través de su palabra es cierto y que hay bendición en aceptar lo que el Señor nos dice y que el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros nos ayuda a entender de manera muy clara aquellas cosas que antes no entendíamos, pues no lo forzamos. No es cuestión de usted simplemente decir, ahí sí y ya, sino que usted acepta que el Señor te va aclarando poco a poco. Puede que haya algo que nosotros hablemos ahora, hoy, y que usted venga pensando hace mucho tiempo, que tal vez usted lo comprende mejor hoy que el primer día, pero no tan completamente como Dios quiere que nosotros lo comprendamos. Hermana Rosana. Algo curioso sobre el Espíritu Santo es que Jesús dijo que no tenía que ser fuera para que enviara el Espíritu. O sea, que no podían estar como que los dos a la misma vez, vamos a decir. Exacto. Me llama la atención. Exacto. ¿Verdad? Es un momento, hay un momento histórico, ¿verdad? Hay un momento histórico en el cual Jesús tenía que estar. Pero ahora Él está, sin embargo, no es que está de la manera que estaba en aquel momento. ¿Verdad? Porque al estar el Espíritu Santo, pues está también nuestro Señor Jesucristo. Como en aquel momento, precisamente en este mismo libro que estamos nosotros considerando, Felipe le pregunta al Señor, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, Felipe, todo este tiempo he estado con ustedes y me dices que tú no has entendido, ¿verdad? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues hay muchas cosas que hay personas que quisieran decir, pues todo lo cubren con retórica, pero no es retórica. Es que la palabra de Dios es práctica. Por eso insistimos en que hay que vivir lo que la palabra nos dice. Cuando vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, no es simplemente para nosotros tener el catecismo, ¿verdad? Tener la contestación a la pregunta, sino que nosotros podamos estar claros respecto a lo que Dios quiere que nosotros sepamos para nuestra relación con Él. De modo que todas las preguntas que se le ocurra hacer en esta noche respecto al tema que vamos a estar cubriendo, háganlas. No les aseguro que yo tenga todas las contestaciones, pero las que no tengamos, las anotamos. Si el pastor no la puede contestar o nadie las puede contestar según la palabra, ¿verdad? Nos la llevamos de asignación y pretenderemos contestarlas en su momento. Pues, una comparación que se hace con el Espíritu Santo es nuestra percepción de lo que es el viento. ¿Qué es el viento? ¿Alguien estudió meteorología aquí? Las clases de ciencia, quizás los más cercanos que están de esas clasecitas son Daniel y Benjamín. Los grados primarios explicaban todo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Por las fuerzas magnéticas y no sé cuántas cosas más se generan los vientos en el mundo, entonces soplan en cierta dirección, exacto, las distintas temperaturas. Pero la realidad es que nosotros no vamos a pretender dar una explicación científica respecto a ello. Es aire en movimiento. Es aire en movimiento. Es nuestra percepción de ello. Es lo que hace del viento. Exacto. Usted sabe que el viento está porque lo siente. No lo podemos ver, pero vemos el efecto que tienen en las cosas. Amén. Pues el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo nosotros no lo podemos ver. Sin embargo, sí lo podemos percibir. Cuando hablamos de observar, muchas veces nosotros pensamos en aquel sentido que tenemos más desarrollado. Dicen que las personas quienes no ven desarrollan un sentido de la audición mucho más aguda y el tacto. Las personas quienes nacen sin visión pues pueden oír mejor o por lo menos perciben algunas cosas que tal vez nosotros pasamos por alto y su sentido del tacto depende más de él.
Pues así seremos algunos de nosotros. Quizás yo tengo el sentido del gusto. No. A mí me gusta comer mucho, quizás porque mi sentido del gusto no está tan desarrollado, porque a pesar de que les he dicho anteriormente, usted pensaría que mi sentido del olfato sería el más desarrollado, pero no es así. Yo padezco de rinitis, y los olores, pues quizás usted dice que es la persona menos indicada para usted decir, ¿qué te parece? ¿Esta colonia o esta? Y digo, bueno, estás preguntando a la persona equivocada. Así que mi sentido del olfato y como se está conectado al gusto, quizás esos dos están son un poquito problemáticos para mí. Yo creo que yo dependo mucho del sentido de la visión. Yo soy bien visual, ¿verdad? Yo aprendo mucho a veces viendo. Yo tomo notas a veces de las cosas, pero es más viendo. Usted me dice, vas a hacer tal cosa y me puedes dar unas instrucciones escritas o lo que fuera, pero yo prefiero verte haciéndolo primero para yo poder internalizar qué es lo que se supone que yo haga. Entonces, el sentido que nosotros tenemos más desarrollado es lo que nosotros utilizamos para observar. Y pues por lo general las personas dicen observar, piensan en ver. No obstante, nosotros percibimos, juzgamos, analizamos la realidad desde nuestros distintos sentidos. O sea, el hecho de que usted no vea algo no quiere decir que no esté. El hecho de que usted no pueda ver u oír algo no quiere decir que eso no esté. Usted puede sentir algo y no percibirlo con sus otros 4 sentidos. Viceversa. Lo mismo sucede con el espíritu. Hay personas quienes dicen, ustedes hablan de algo completamente abstracto. Sin embargo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es por el efecto, el impacto que ha tenido en nuestras vidas. No vamos a ir al micro detalle, no vamos a ir a los distintos testimonios, ¿verdad? Aunque quisiéramos, pero para ser sabios con el tiempo, no vamos a dar todos los testimonios porque no nos daría la noche. Sin embargo, usted piense en algo en su vida que usted sabe que tiene que atribuírselo a Dios, al Espíritu Santo, que no hubiese sucedido o no hubiese dejado de suceder si no fuera porque Dios estaba inmiscuido en el asunto, porque fue el Espíritu Santo el que creó el resultado, ¿verdad?, que usted ve. Pues esta es la comparación que estamos haciendo nosotros con el viento, ¿verdad? Mediante la persona del Espíritu de Dios se mueven las vidas de las personas para que lo conozcan y sirvan a Dios, para que le sirvan a Él. Él está puesto con un propósito claro, definitivo, ¿verdad?, definido en nuestras vidas. Y hay distintas personas quienes tienen distintas creencias respecto a lo que es el Espíritu Santo. Tampoco vamos a entrar en las que están incorrectas, sin embargo, nosotros sabemos y vamos a mencionar solamente algunas cosas, ¿verdad? Algunas personas piensan o creen en el Espíritu Santo y hablan sobre el Espíritu Santo desde el punto de vista del sensacionalismo. Nuevamente, las sensaciones, lo que es sensual. Quieren ver un efecto sobrenatural. Pero volviendo al punto de vista de cuán práctica es la palabra y cuán práctica es la relación de Dios para con nosotros, podemos nosotros confiar de que no todo es sensacionalismo, de que no todo es sobrenatural. Aunque eso es un poquito contradictorio, ¿verdad? Hay ciertas cosas que suceden y usted las ve completamente natural, pero si Dios se inmiscuyó, quiere decir que es sobrenatural. No obstante, nosotros no lo tenemos que percibir como eso. El hecho de que nosotros podamos tener paz en medio de una circunstancia adversa, eso lo hace el Espíritu Santo. Eso es un impacto de parte de Dios. Yo estoy seguro de que Dios no quiere que nosotros estemos aquí brincando encima de las sillas y gritando cosas que ni siquiera nosotros podemos entender y no va a edificar ni bendecir a las personas quienes están al lado nuestro. Y con ese mero ejemplo, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Y esa es una percepción que algunas personas tienen respecto a lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es ninguna de esas cosas, ¿verdad? El Espíritu de Dios está para guiarnos, está para cuidar de nosotros, para redarguirnos. El Espíritu de Dios está para darnos poder, para hacer aquello que Dios nos manda.
para capacitarnos en todo lo que necesitamos nosotros. Amén. Tengo dos preguntas para ustedes respecto a este tema, aparte de las que ya hemos formulado. Primero, ¿qué te han enseñado acerca del papel y la obra del Espíritu Santo? ¿Qué nosotros hemos aprendido desde que éramos muchachos sobre el Espíritu Santo? Algo, ¿verdad? Que nos guía. Que nos guía, que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo tiene que tocar nuestra vida. Amén. Somos atraídos a Dios por el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Nos inquieta cuando hacemos algo que no debemos. Nos inquieta, ¿verdad? Nos redarguye, nos deja saber si estamos haciendo algo incorrecto. Y nos da paz cuando estamos haciendo algo que está bien. ¿Y algo que usted se haya dado cuenta con el tiempo que le dijeron respecto al Espíritu Santo que usted se dio cuenta por la palabra que no era cierto? Acabamos de mencionar una, hermana Úrsula. Una vez invité a una persona de la familia a la iglesia con nosotros y me dijo después que no se sentía tan bien porque no se sentía el mover del espíritu. Entonces, pues, la Biblia no habla de que hay un movimiento específico. Es algo más en nosotros, en el interior. El movimiento es interior, no es externo. Exacto. Y entonces, pues, las personas a veces piensan que tiene que haber ciertos actos físicos para decir, ahí está el Espíritu Santo y con ellos, con todo eso que usted dice, pero no necesariamente, ¿no? Exacto, exacto. Y eso esa es una de las enseñanzas, falsas enseñanzas que nosotros, con las cuales tal vez nos hemos cruzado en algún momento, ¿verdad? Que tiene que haber algún tipo de sensacionalismo, tiene que haber algún tipo de emoción asociada con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Las contorsiones físicas que las personas sufren porque el Espíritu Santo está ahí, hermana Que Úrsula. a veces lo hay también, porque a veces uno está orando, pidiéndole a Dios, surge que sabemos que por lo que estábamos orando en privado en la casa, yo he Estás estremecido. gritado por el Señor, gracias y brinco y todo, pero de una forma privada y como una cosa que sale normal, que no es que pues uno va a decir, ay, mira lo que Exacto, dice. exacto. ¿Verdad? No vamos a entrar en todos los detalles de qué está correcto y qué está incorrecto. No obstante, como sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cuál es el mejor consejo que podemos dar respecto a cómo debemos nosotros acercarnos a Él? Pues pidiéndole precisamente a Él que nos muestre cuál es la verdad. Las cosas que nosotros no sabíamos o que pensamos no saber, el Espíritu Santo nos las revela, porque conoce nuestro corazón. El Espíritu Santo, siendo Dios, lo conoce todo. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Está en nosotros y sabe todo lo que nosotros pensamos. Sabe cuáles son nuestras dudas, nuestras inquietudes. Pero también le tenemos que orar. Tenemos que hablar con Dios, ¿verdad? Porque es Dios mismo morando en nosotros. Pues aquellas cosas que tal vez nosotros todavía tenemos como pregunta respecto a la persona del Espíritu Santo, el mejor consejo que yo podría dar, aparte de nosotros adentrarnos en la palabra, es en nuestra oración, cada día compenetrémonos más con Dios, ¿verdad? E indaguemos respecto a cuál es la relación que Dios quiere para con nosotros. La segunda pregunta, antes de ir a la primera lectura, es: ¿cómo has experimentado el Espíritu en tu vida? ¿Cómo has experimentado el Espíritu en tu vida? Algo sencillo que usted dice, no tiene que ser nada muy estrambótico, una experiencia demasiado sobrenatural, hermana Rosana. No lee la palabra, que el Señor te habla el corazón y no sabe que es Dios hablándole a uno. No lo oye, pero Amén. no sabe que te está hablando. Exacto. Leyendo la palabra. ¿De qué otra manera? ¿La qué? La oración. Amén. Leyendo la palabra, en la oración y en medio de la tribulación. ¿Verdad? Obviamente esto también aplica a la oración. Está en medio de la tribulación y usted sabe que no es por su fuerza que usted va a sobrellevar la situación que usted está confrontando, lo que decía Lorimar hace un momento. Estamos en medio de la prueba,
aprieta la prueba y el cristiano que es probo, el cristiano que ha pasado, que ha vivido y ha pasado muchas pruebas, puede decir, situaciones más grandes que esta he vivido y el Señor ha estado allí y me ha ayudado, porque esta no. Y uno habla con el Señor y el mero hecho de uno aceptar cualesquiera que sea el derrotero, ¿verdad? Cualesquiera que sea el desenlace de lo que esté uno viviendo, es el Espíritu Santo mismo hablando a nuestro corazón. Porque la manera que nosotros como creyentes vivimos las distintas circunstancias o las distintas experiencias es distinto a la persona promedio, ¿verdad? La persona que no está en Cristo. ¿Me explico? La persona que no está en Cristo depende de su intelecto, depende de su fuerza, depende de sus haberes para poder sobrellevar las situaciones que tiene que vivir. Sin embargo, nosotros como creyentes afrontamos todas las circunstancias poniéndolo en las manos de Dios. O eso es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando la situación arrecia, uno sabe que Dios está allí. Y aun cuando termine, cuando el desenlace sea uno que uno piensa que es desafortunado en lo que respecta a nuestros intereses, lo aceptamos de parte de Dios. Como que viene de parte de Dios. Y eso es lo que la persona promedio no puede entender o no quiere entender. ¿Cómo es que Dios puede estar inmiscuido en esto si el desenlace fue tal cosa? Yo hace tiempo no veía las noticias y hoy cometí el error de verlas. Una joven, no sé si era en Humacao, encontraron muerta en un apartamento. Y estaba la madre de ella en la calle, sentada. Decía que le dolía mucho el corazón y estaba muy atribulada. Y estaban los hermanos de la iglesia con ella, dándole apoyo, dándole consuelo. Y estoy seguro que muchas personas mirarían en esa dirección y los cínicos principalmente dirían, ¿y el Dios de ella? ¿Por qué no pudo librar a la hija? ¿Verdad? Y no sé, yo no escuché que dijeran eso, pero no dudo que haya alguien que lo diga, porque no sería nuevo. Es un eco desde hace 2000 años de aquellos quienes estaban al pie de la cruz y decían, tú no eres Dios, tú no puedes salvar a los demás, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pues lo mismo sucede en este tiempo. Pues nosotros como creyentes, cuando vemos el desenlace que no es el que nosotros esperaríamos o quisiéramos, debo decir, nosotros recibimos bendición de Dios, no obstante, en medio de esa circunstancia. Amén. Amén. Pues vamos a la historia, vamos a Juan 14, los versículos 15 al 19. Esa es la primera lectura y voy a pedirle a un voluntario o una voluntaria que lo lea de manera bien alta y fuerte. Voy a pedir a mi pastor que lea Juan 14, versículos 15 al 19. Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Previo a esto, Jesús hablaba con sus discípulos y el capítulo que está marcado como el capítulo anterior, les dio un mandamiento nuevo. Allá en el capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros. La sección que acaba de leer nuestro pastor comienza con un condicional. El condicional es tal cosa condicionado a esto otro. Por ejemplo, usted tiene derecho a conducir un vehículo en Puerto Rico bajo ciertas condiciones. O sea, legalmente. ¿Cuál es la condición más obvia que a usted se le ocurre? Que tenga la licencia. La licencia, esa licencia, lo que certifica es que usted ha cumplido con todos los requisitos, se supone, para usted poder conducir. Y que el vehículo tenga marbete, ¿verdad? Presumiendo, ¿verdad?, que haya pasado una inspección y tenga los derechos pagados para poder transitar por las carreteras del país. Pues hay unas condiciones, ¿verdad? Y estoy seguro que a usted se le ocurren otras condiciones respecto a otras cosas que nosotros podemos hacer. Pues aquí lo que lee nuestro pastor comienza con un condicional. El condicional es, y la palabra que lo subraya es la palabra sí, sin acento. Dice, sí, ¿qué? Si ustedes me aman, es lo que él está diciendo. Si ustedes me aman, ¿qué les dice? Guarden mis mandamientos. Exacto. Él no está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos, yo sé que me aman, aunque es lo mismo, pero él está recalcando que dado que ellos le han dicho que le aman, está diciendo, guarden mis mandamientos. Y si fuera un fariseo, muchos fariseos dirían, pues, desde mi juventud, eso yo lo hago, ¿verdad? Lo hemos escuchado en otros pasajes de la Biblia. Pero, ¿a qué mandamiento ustedes piensan que se está refiriendo el Señor? ¿Será difícil recordar los mandamientos de Dios? ¿Y si es esos dos mandamientos? Pues él mismo lo dijo. Exacto, él mismo lo dijo. Él dijo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Y lo que dice el Lorimar. Si lo sabes, pues hazlo. Pues así comienza esa sección. Entonces va al meollo del asunto. Dice, yo voy a rogarle al Padre y Él les va a enviar. ¿Qué les va a enviar? Y nosotros quizás miramos con énfasis la palabra consolador. Pero previo a la palabra consolador, hay una palabra que modifica esa. Y es la palabra que dice el pastor. Otro. Cuando usted dice otro, ¿qué se presume? Que había uno anterior. Había uno previo. Otro consolador. Ahora, el problema del vocabulario, ¿verdad? Cuando nosotros lo miramos, es que nosotros decimos, pero es que la palabra otro, porque en Puerto Rico pues hay un refrán que es mejor pájaro, hermano, que 100 volando. Y hay otros, ¿verdad? Que ahora no se me ocurren. Quizás si yo fuera de Añasco me acordaría mejor. Hay muchos refranes que hablan sobre cómo es que las personas a veces quieren algo y dejan lo que tienen sin saber qué es lo que van a recibir. Eso otro no necesariamente es mejor o igual que lo anterior. Hablando desde un plano puramente retórico y humano. Ahora, la palabra que el Señor utiliza, ese otro, en griego, lo que significa es otro de la misma clase. La palabra que utilizó el Señor allí, cuando vamos al griego, la palabra lo que significa es otro de la misma clase. No cualquier otro, sino es otro igual. Otro de la misma clase. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo me voy, sin embargo no me voy. Yo me voy, pero me quedo. ¿Verdad? Sigue siendo otro, pero sigue siendo el mismo. Sigue siendo
de la misma clase. Entonces, dice otro consolador. Y esa palabra, pues la hemos hablado en distintas ocasiones. ¿Quién recuerda cuál es la palabra en griego? Paracletos. El paracletos, que se ha traducido como abogado, ayudador, consolador. Una de las mejores palabras que nosotros podemos considerar para esa palabra es el ayudador. Porque lo que significa la palabra en griego, lo hemos dicho en otras ocasiones, uno llamado al lado para ayudar. Eso es lo que significa paracleto. Mandaré a buscar otro, igual, para que esté al lado de ustedes, para que les ayude. 2 palabras. O sea, la traducción de 2 palabras. Eso es lo que el Señor les está diciendo ahí. Fíjense cuán importante es adentrarnos en la palabra con la intención de saber qué fue lo que quiso decir el Señor. Hay personas quienes entran en las palabras. Uno dice algo a alguien y hay que andar con mucho cuidado. Hay ciertas personas con quien a veces es bien difícil hablar. Porque no importa lo que usted le diga, siempre le van a buscar la quinta pata al gato. Van a buscar por dónde es que, pero dijiste tal cosa porque, o quizá no te lo dicen. Entonces fue y dijo, eso lo dijo por mí. ¿Ves? Parácleto. Eso de Parácleto lo dijo por mí porque esa palabra suena rara. Quizás me estaba mirando a mí y cuando dijo Parácleto, quiere decir que yo, ¿ves? Exacto. Pues, 2 palabras con un gran significado. Entonces dice, para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Eso va a contestar una de las preguntas importantes que vamos nosotros a formular. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? La pregunta que acabamos de formular, ahorita el hermano mío dijo, el Espíritu Santo es Dios mismo. Pues hay 3 cualidades que nosotros hemos presentado respecto a Dios mismo. Que Dios es omni esto, omni aquello y omni lo otro. Eso que estará con ustedes para siempre, ¿es cuál de esos omni? Estará con ustedes, ¿verdad? Va a estar presente, pero ¿y si va a estar para siempre? Exacto. Va a estar, es omnipresente, está en todo lugar. No importa dónde esté, Él va a estar, ¿verdad? Pero Él también es infinito, es eterno. Para existir para siempre, es eterno. Y Dios es el único que es así. Entonces dice, es el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. No es que sea lo opuesto a un espíritu falso. Es que es el espíritu de la verdad. Esa palabra muchas veces la tendemos nosotros a definirla basado en lo que es contrario a ello. ¿Cómo usted definiría de la manera más sencilla qué es verdad? Verdad es lo que es, muy bien, la esencia de algo. Lo que es cierto, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es puro, lo que viene de parte de Dios. Hermana Lucy, ¿te iba a decir algo? Hay una sola verdad. No existen múltiples verdades. La verdad es íntegra, la verdad es única, ¿verdad? Y aunque estamos diciendo todas estas cosas respecto a la verdad, fíjense que se nos escapan muchas cosas de lo que es ello. Porque la verdad es todo. La verdad es todo. Lamentablemente hay personas quienes quieren ocultar la verdad. Y lo que es contrario contrasta grandemente, ¿verdad? Aunque eso es obvio, con lo que estamos nosotros presentando. Y Jesucristo dice que Él es la verdad. Y dice que el diablo es mentiroso Desde siempre, ¿verdad? Pues eso precisamente vamos a presentar, el contraste. El contraste con Cristo Jesús es el príncipe de las tinieblas. Él es el príncipe de la mentira. ¿Verdad? Él es el rey de la mentira. Pues ese contraste lo vemos allí. Entonces Él dice, Cristo Jesús dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir.
Hay un problema ahí. Yo sé que yo estoy dirigiendo el estudio, pero yo quisiera que alguien me explicara eso. Si Dios quiere que el mundo sea salvo, y para ser salvo, tienen que aceptar a Cristo Jesús, por ende el Espíritu Santo tiene que venir a la persona, ¿por qué Cristo dice que el mundo no le puede recibir? Que no le ve ni le conoce. Ajá. Continúe. Pero ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuevamente palabras, ¿verdad? Nuevamente tenemos que ver qué es lo que quiere decir el Señor con esas palabras en ese contexto específico. Cuando el Señor dice el mundo, no está diciendo simplemente esta esfera, ¿verdad? Los terrícolas, los que vivimos en la tierra. Eso sería de una manera bien simplista, que estaría correcta también, pero no en este contexto, lo que significa el mundo. Porque el mundo, desde el punto de vista bien general, se compone de todos los habitantes. Y decir que el mundo no le puede recibir, desde ese punto de vista, me parece a mí, no estaría correcto, no sería una interpretación correcta de lo que quiere decir el Señor. Lo aclara cuando especifica que los discípulos son diferentes. Él hace el contraste entre el mundo y vosotros. Ese vosotros son los discípulos. Pero nosotros estamos incluidos allí ahora, porque nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Ese contraste es bien importante, hermano. Vemos nosotros, ¿verdad?, cuán práctica es la palabra. Y es importante que nosotros hagamos la distinción entre qué es lo que se dice y qué es lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir, para entender lo que se quiere decir dentro de la palabra, es necesario ver el contexto. Pues Cristo Jesús está diciendo, el Espíritu Santo no lo puede recibir todo el mundo. Es necesario que aquellos que le van a recibir primero le conozcan. Por eso es necesario que nosotros sepamos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí está hablando en el presente y en el futuro. La palabra mora está en el presente. Y está en el futuro. En el momento que está hablando el Señor ahí, Cristo Jesús está entre ellos. Les está hablando directamente, físicamente, están ellos allí. El Espíritu Santo también está. Dice, mora con vosotros. Fíjense que no dijo en vosotros, con ustedes. Entonces dice, y estará en vosotros. Ahora mismo está con ustedes, de la misma manera que estamos unos con los otros en este momento. Entonces, cuando se refiere al momento futuro, ya nosotros sabemos cuándo, ¿verdad? En el contexto de lo que está diciendo, posterior a que el Señor se vaya, vendrá el Espíritu Santo y estará en, no con, en. Las preposiciones y el tiempo verbal ahí son importantes. Una de ellas es con, o sea, enjuntado, como decimos en el campo, pero en es dentro y es en el futuro. Hermana Lucy. Yo le pregunto cuando David, ¿verdad? Y a veces y el Espíritu, que el Espíritu estaba entonces, estaba todo el tiempo. La palabra nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre ha estado con la humanidad y trabajando para con unos en particular, y aquellos quienes tenían un corazón cónsono con el de Dios recibían, ¿verdad?, bendición de parte de Él por medio del Espíritu Santo. No obstante, no moraba Él en ellos. Sin embargo, en momentos específicos sabemos que eran llenos del Espíritu para alguna obra, alguna acción que Dios quería que ellos realizaran. Ahora, hay un pasaje en Ezequiel. Yo no sé si yo lo anoté por aquí. A ver si es aquí. Ezequiel.
Déjame ver. Mira, Ezequiel 36, el versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pues ahí hay una profecía, ¿verdad? Que Dios le da a Ezequiel para que sepa cuál es la obra que pretende él hacer con sus hijos, ¿verdad? Posteriormente. Pero está hablando de un tiempo futuro. Sí, pero la realidad es que todo lo que nosotros vemos a través de la palabra, los salmos y lo que no son los salmos, ¿verdad? Desde Génesis en adelante, todo lo que vemos en la palabra ha sido inspirado por Dios mismo. El Espíritu Santo hablándole directamente a aquellos quienes estaban escribiendo de parte de Dios para que nosotros pudiéramos ser bendecidos cientos, miles de años más tarde. Amén. Pues volviendo a lo que es la verdad, ¿verdad? El Espíritu Santo es la fuente de la verdad y Él mismo es quien la imparte. Él es el origen de la verdad. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos, el Espíritu Santo nos lo presenta. Es allí donde nace, ¿verdad? Todo esto que Dios quiere que nosotros sepamos. Y Él mismo es quien lo articula. Es Él mismo, ¿verdad?, quien funge como quien lleva la noticia para que nosotros la podamos recibir. Por eso Él es la verdad. Entonces continúa el Señor diciendo que no les dejará huérfanos a los discípulos. ¿Qué es un huérfano? ¿Verdad? Fíjense que para Él decir que no los va a dejar huérfanos, Él se pone ¿en qué posición? De padre. Nosotros vemos en Jesús un hermano, porque Jesús es el Hijo de Dios y nosotros seremos coherederos con Jesús. Por lo tanto, en ese plano, Él es nuestro hermano. No obstante, Jesucristo es Dios mismo. De este modo, pues también es nuestro Padre. Y Él le dice a ellos que no los va a dejar huérfanos, porque dice, vendré a vosotros. Y es bien importante, ¿verdad?, de cuántas maneras podemos entender lo que está diciendo Jesús allí. Hay personas quienes lo han dejado simplemente en el plano de que, pues, Él sabía que iba a resucitar. Al tercer día, luego de su crucifixión, Él estaría nuevamente con ellos. Sin embargo, cuando vemos a fondo la palabra del Señor y sabemos que Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo, en tres. Al estar el Espíritu Santo en nosotros, quien está en nosotros es Cristo Jesús. Cuando Él le dice, vendré a vosotros, nos lo dice a nosotros también. Entonces dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Suena como un poema esa porción. Va a pasar un poco de tiempo y ya los discípulos no le verían. Nosotros nunca le hemos visto a Cristo Jesús cara a cara. Personas quienes dicen que sí la han visto. La palabra nos dice que Él volverá por su iglesia. No obstante, sí está hablando Él sobre algo más que simplemente una percepción visual. Ese ver del cual está hablando el Señor tiene que ver con la observación que nosotros hacemos con nuestro propio espíritu. La palabra nos dice que el Espíritu mismo nos da testimonio de que nosotros también somos hijos de Dios. Pues cuando vemos lo que dice el Señor allí, podemos comprender que Él está hablando sobre la percepción de su presencia que nos da Él al estar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. O sea que si nosotros vemos a Jesús, nosotros le percibimos. Amén. Vamos a Juan 16, los versículos 7 al 11. A mí me salté de algo que quería compartir con ustedes. En Primera de Corintios. Si van conmigo ahí, me tienen paciencia un momentito. Primera de Corintios, el capítulo número 2. Le voy a pedir a la hermana Rosana si puede leer. Primera de Corintios 2, 12 al 16.
Sí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Hasta el 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros. Amén. Y esto ya escrito e inspirado por el Espíritu, pero por alguien quien ya está en el nuevo pacto. Alguien quien ya, obviamente es Pablo el que está escribiendo allí, pero todos nosotros debemos poder comprender lo que está diciendo ahí. Esto me parece que es una muy buena ilustración, ¿verdad? Para aclarar lo que estábamos ahorita hablando en lo que respecta al contraste en el versículo 17 de Juan 14, cuando el Señor dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Entonces hace el contraste entre eso y lo que son los discípulos y lo que somos nosotros, ¿verdad? Dado que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces podemos realmente internalizar quién es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, voy a considerar dos pasajes que nos hablan sobre antes y después de Jesús y la percepción que había respecto al Espíritu Santo, ¿verdad? En Juan 7, este es un pasaje que hemos visto en distintas ocasiones, Juan 7, 37 al 39, dice Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora en Hechos 19, vayan conmigo brevemente a Hechos 19. Versículos 1 al 7 dicen de esta manera. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pues es necesario que nosotros comprendamos que la obra de Dios es una completa. Hay gente que dice, que predican el ser bueno. Y el ser bueno no es malo. Sería contradictorio decir que ser bueno es malo. Pero para la salvación no es suficiente con ser bueno. Para la salvación ninguno es bueno si no tiene el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo es necesario tener a Cristo Jesús. El Señor ha dado unas instrucciones claras y concisas respecto a qué es lo que debemos hacer para ser salvos. Para ser salvos hay que creer en el nombre de su Hijo. Dios le entregó para que muriera por nuestros pecados. Si nosotros no cumplimos con lo que Dios manda, lamentablemente habremos hecho muchas cosas buenas en vano. Rapidito, sin querer tomarles muchísimo tiempo. Hechos 1:8. Yo iba a repartir estos pasajes, pero se me pasó.
Dice Hechos 1.8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hemos hablado sobre cuáles son las lenguas esas de que estaban ellos hablando. Volviendo a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 11 al 13. 1 Corintios 12, 11 al 13 dice, pero todas estas cosas las hace uno, hablando de los dones espirituales, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Amén. Y por último, ese es el último pasaje que voy a ver en esta sección. Colosenses, el capítulo número 3, versículos 1-4. Colosenses 3, 1-4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la comparación con el último versículo que estábamos nosotros considerando. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí vemos la comparación que presenta Pablo en Colosenses 3, versículos 1-4. Vamos a ir a Juan 16 ahora, versículos 7-11. Alguien que de manera voluntaria quiera leer esa porción. Lorimar. Sí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, mas si me fuere, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, y al Padre, no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué significa convenir? ¿Qué es una conveniencia? Viene mejor, ¿Perdón? le va a ir mejor. Que le va a ir mejor, ¿verdad? Cuando algo es una conveniencia, es que te va a ir mejor. Algo que te va a ayudar, una bendición. Una mejor opción, dice Lorimar. Ahí el Señor está diciendo que va a haber algo que es a conveniencia de ellos. O sea, que es para bendición, para beneficio de ellos. ¿Qué es ese algo que va a ser para beneficio? Él dice para beneficio de ellos. Exacto. ¿Eso te parece que tiene sentido? Suena raro, pero sí. Sí, porque el Señor tenía que morir para enviar su espíritu, ¿verdad? Vamos a ver desde el punto de vista lógico y práctico, porque eso es cierto. Porque yo soy uno, ¿verdad? Que yo digo, los seres humanos, no importa cuán cristianos seamos, somos egoístas. No me malentienda. Yo sé que el Señor nos enseña a nosotros ser humildes y pensar en el otro primero, pero aún así hay algo en nosotros que siempre nos mueve a procurar nuestro interés. Aún en el amor por nuestra familia, para nuestros hermanos en Cristo. Hay personas quienes están sufriendo muchísimo y pueden estar postrados en una cama y nosotros los vemos allí y nosotros no queremos que se mueran. Pero si pensáramos en el beneficio de ellos, si ellos ya han recibido a Cristo Jesús, les sería mejor estar con el Señor. Estoy hablando de un ejemplo con el cual tal vez muchos de nosotros podamos identificarnos. Nosotros no queremos que esas personas estén lejos de nosotros, aun cuando nosotros sabemos que los vamos a ver posteriormente.
¿Me van siguiendo? Ese es el egoísmo al cual yo me refiero. En ese sentido, la palabra egoísta pues es una palabra bien amplia. A veces nosotros pensamos en el egoísmo como algo bien, bien malo, ¿verdad? Que nosotros hacemos algo porque no queremos compartir nada con los demás. Pero hay un egoísmo que a veces es bien sutil. Y a veces en nuestro amor por los demás no nos damos cuenta de cuando estamos siendo egoístas. En el caso del amor de Cristo Jesús por los discípulos, bien probable, lo vemos en las palabras de Pedro cuando él le dice, daré mi vida por ti. El Señor dijo, me tengo que ir. Y dice, si es necesario, yo doy mi vida por ti. Y el Señor le dice, ay Pedro, si tú supieras que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pues Pedro en ese momento estaba siendo egoísta. Porque por más que el Señor quisiera explicarle cuán importante era que él se fuera, Pedro estaba pensando en él. Y en algunas instancias nosotros somos así. Yo creo que más que en algunas instancias. A veces tenemos que recordar que no se trata de nosotros. It's not about you. No se trata sobre yo, sobre mí. Yo no soy el protagonista de mi película. Es necesario saber que nosotros vivimos para Cristo Jesús. Pues a eso es lo que nos referimos ayer. Por eso es que es difícil nosotros ver lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Él está diciendo algo bien claro. Para ustedes sería bueno, va a ser mejor que yo no esté. O sea, que yo me vaya. Porque voy a volver. Y de esa manera, de la manera que vuelve Cristo Jesús, porque recuerden, Cristo Jesús es Dios, pero Él vino con un cuerpo humano. Y en su cuerpo humano, pues Él mismo se impuso unas limitaciones. Las limitaciones que tenemos nosotros. Hay gente que dice, no, es que Jesús era un superhombre. Podía volar, podía hacer esto, aquello, lo otro. Ciertamente, Cristo Jesús tenía poder, pero Él se impuso ciertas limitaciones para poder cumplir con el sacrificio que tenía que realizar. Ahora, el Espíritu Santo, al venir a morar en nosotros, pues puede hacer un mayor impacto. Y el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Más grandes cosas haríamos nosotros, ¿verdad? Los que quedaran, que las que hizo Él durante el tiempo que estuvo. Pues dice, es necesario que yo me vaya, y a ustedes les conviene, porque si no fuera así, pues ustedes no tendrían el beneficio y la bendición de poder tener el Espíritu Santo. Ahora, hay 3 cosas que dice él que el Espíritu Santo habría de convencer al mundo. ¿Qué significa convencer? Reconocer la verdad. Nuevamente, ténganme paciencia, hermanos, porque yo tengo un problema con las palabras, ¿verdad? Hay una novela que la escribió Lois Lowry, se llama The Giver. Es un mundo utópico. Y en ese mundo, algo que le enseñan a los muchachos es sobre la especificidad de las palabras. Dice, yo estaba aterrado. Dice, ¿estás seguro que estabas aterrado? Estaba desconsolado. Entonces siguen buscando cuál es la palabra exacta que quieren buscar. Yo estoy convencido de que hay ciertas cosas que nosotros queremos expresar para las cuales no existen palabras. Y a veces la decimos en un idioma y decimos, no, quizá la palabra en inglés está mejor, ¿verdad? Porque la longanimidad, pues en inglés, a mí me gusta en inglés, long suffering, ¿verdad? Long suffering es un sufrir largo, si lo traducimos literalmente. Pues hay ciertas palabras que tal vez no se capturan tan bien en un idioma como en otro. Ahora, esa palabra convencer es una palabra que a mí pues, como educador, la veo con gran dificultad. ¿Verdad? Como dicen, ¿cuál es tu labor como maestro? Y hay gente que dice, hacer que los estudiantes aprendan. Mi labor no es hacer que los estudiantes aprendan. Mi labor es enseñar. Y la palabra convencer es problemática, porque es una palabra que va paralela con lo que es enseñar. ¿Verdad? Hay un pasaje en Judas. No. Dice, oye, no la tengo marcado aquí. A otro salvad, ajá. Dice el versículo 22 de Judas.
Dice, a algunos que dudan, convencedlos. Mire que yo estuve mucho tiempo dándole para atrás y para adelante a ese pasaje. Yo decía, Señor, explícamelo, Señor, por favor, porque no lo entiendo. ¿Cómo es que yo voy a convencer? El que no quiere que lo convenzan, nadie lo convence. Porque convencer para nosotros en nuestra cultura suena como a debate. Como a, yo voy a buscar las palabras para poder hacer que tu mente cambie de tal manera que tú puedas entender las cosas de la manera que las entiendo yo. Y no se trata de eso, hermano. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a torcerle el brazo a nadie. El Espíritu Santo viene a mostrar con claridad aquello que es, lo que es la verdad. El mundo será confrontado con la verdad. Usted y yo fuimos confrontados con la verdad y nosotros recapacitamos. Y nos arrepentimos de nuestro pecado, gloria a Dios. Pero muchas personas no. ¿Quiere decir que ellos no han sido convencidos? Bueno, el Espíritu Santo ha hecho el trabajo de convencerles, pero ellos no han aceptado. Ahora, va a haber un día que ya no habrá más oportunidad. No habrá más break, como dicen por ahí. Y lamentablemente se acabarán las oportunidades para ellos poder decidir. Pues ese convencimiento del cual estaba hablando el Señor es precisamente en el tono de lo que les estoy presentando. El Espíritu Santo viene a mostrar una realidad, una verdad, respecto a tres cosas en particular, entre otras cosas, ¿verdad? Pecado. ¿Por qué es importante que la gente entienda lo que es el pecado? ¿Quién sabe? Para que no caigan más en el pecado. Seguro. Porque si nosotros no sabemos lo que está mal, ¿cómo vamos a darle a hacerlo? Si no sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Y la ley estaba puesta precisamente para eso. La ley estaba puesta para que la gente, no es para que la gente dejara de hacer las cosas. Pues sería tremendo que la gente dijera, esta es la ley, pues no voy a hacer eso más. No, la ley está puesta para que usted haga algo que está incorrecto y usted sepa que eso a Dios no le gusta. Ya, de una manera bien simple. Pues el Espíritu está puesto para eso. Y de justicia, ¿qué significa la justicia? Usted y yo hemos sido justificados. Dice las cosas correctas, Amén. Pues que como las hace Dios, de la estructura, ¿verdad? Del plan que ha hecho Dios para que ya ese pecado se refiere a la obra de Dios. cese. Amén. Y de juicio. Que Él va a darle a cada cual lo que merece, de eso no se escapa a nadie. Pues, parecen tres palabras complejas, pero no lo son. ¿Verdad? Pecado es aquello que no conviene. Hemos hablado sobre esta palabra, significa errar al blanco. Pues el Espíritu Santo viene a convencer, a dejarnos saber, a aclarar en nuestras mentes que aquello que estamos haciendo nosotros no nos conviene y no va acorde con lo que Dios demanda de nuestras vidas. De justicia, del plan que tiene Dios para poder hacer todas las cosas bien, buenas, nuevamente. Y de juicio, de cómo es que el Señor va a pagar a cada cual, ¿verdad? Según las cosas que ha hecho. Y obviamente lo más importante, que si usted quiere ser salvo, la justicia de Dios es perfecta y no depende de sus actos. Uno solo, ¿verdad? El aceptar a Cristo Jesús. Pues el Señor aclara cada una de esas cosas ahí. Hay dos preguntas que dijimos que íbamos a aclarar. Una de ellas es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y mi hermano Millo ahorita estaba diciéndonos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona. No es una cosa, no es un sentimiento. La gente dice, esa persona está poseída por un espíritu de discordia. Ese espíritu de discordia del cual hablan las personas es simplemente una animosidad. Es un temperamento. Es una actitud. No es ese tipo de espíritu al cual nos referimos aquí. El Espíritu de Dios no es simplemente un buen sentimiento. No es simplemente una gran felicidad. Provoca esas cosas, pero el Espíritu de Dios es Dios mismo, presentándose a nuestras vidas. Amén. Y él tiene pensamientos y tiene deseos, toma decisiones y tiene emociones, como podemos ver en la palabra, ¿eh? Se entristece. Dice que cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas y vamos en contra de Dios, el espíritu se contrista. Es una palabra dominguera para decir, se pone triste. Y nosotros nos damos cuenta. Hay instancias en las cuales usted sabe que hizo algo incorrecto,
Y de momento usted como que se apaga. Ese es el mismo espíritu redarguyéndonos, dejándonos saber que hay algo que no está bien. ¿Verdad? El espíritu está allí. Y nosotros nos damos cuenta cuando no hacemos las cosas bien. Hay instancias en las cuales no. Hay instancias de que usted dice, porque yo me siento así. Puede ser por 20.000 razones, ¿verdad? Porque el Señor nos hizo como seres humanos, seres tan complejos. A veces un cambio hormonal, puede ser el ambiente, puede ser algo que usted está escuchando, algo que le está molestando y usted no se da cuenta de que le está molestando. El vecino de 2 millas más allá que tiene la música esa estridente y usted no se da cuenta. Usted dice, el chillido ese, ¿qué es eso? Y no se da cuenta y le molesta. Pero muchas veces sí nos damos cuenta de cuando no estamos haciendo algo incorrecto. Mi hermano mío dijo que es Dios, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. La Trinidad es un concepto difícil de comprender, pero el Señor lo revela, ¿verdad? En la sabiduría de su palabra, ¿verdad? Podemos confiar en que Dios nos lo ha revelado en su palabra, revelado al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y tercero, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues es verdad. Ustedes ahorita definieron lo que es verdad. Verdad es esencia, lo que es real, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Dios es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Esa relación intrínseca que existe entre Él y nosotros, esa es la verdad que Él quiere que nosotros subrayemos, pero que sea una en comunión. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Cristo Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. En 2 de Pedro 1:20 y 21. Dice Pedro, entendiendo primero esto, 2 de Pedro 1:20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que estábamos subrayando, ¿verdad? Al principio. Y aquí también escribí Ezequiel 36:26, que lo leí ahorita, ¿verdad? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 2 preguntas para considerarlas. Pueden contestar o se las pueden llevar. ¿Cómo podemos relacionarnos de manera personal con el Espíritu Santo? En silencio con el Señor, hablando con Él, leyendo la palabra, así, Amén. sacando tiempo para estar con Él. Amén. Teniendo intimidad, ¿verdad? Orando, dice Daniel. Muy bien. ¿Verdad? Teniendo intimidad con el Espíritu Santo. De la misma manera que queremos, la gente que nosotros amamos, ¿verdad? Que nosotros queremos tener cerca de nosotros y nos gusta estar con ellos. Nosotros queremos estar hablando con ellos todo el tiempo. O al menos estar al lado de ellos. Yo disfruto de estar con unas hinchas que yo tengo allí que me regaló la hermana Úrsula. Pues, no hay que hablar todo el tiempo. A veces tomándose un cafecito, ¿verdad? Nada más ver que ella está allí y que está bien. Para mí es una bendición. Y yo amo esos momentos. Y a veces la gente me dice, ¿cuándo te vas a retirar? Antes yo decía, yo creo que yo me voy a morir con una tiza en la mano. Ya no se usan las tizas, pero parece que el tiempo se ha usado en tizas. Yo me visualizo así, escribiendo un soneto en la pizarra. Y ahí ya no veo eso, hermano. Cada día me voy convenciendo de que tiene que ser mucho, mucho antes para poder disfrutarme de las hinchas que la hermana Úrsula me regaló. Pues, si eso es así con la gente que uno ama, debe ser así también con el Espíritu Santo, que mora en nosotros. ¿Verdad? La palabra nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pues para nosotros amar a la gente que nosotros amamos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, para poder amarlos de la manera que conviene, tenemos que poner a Dios primero. Pues el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Debemos todo el tiempo procurar tener intimidad con el Espíritu Santo. Hablarle, porque Él está aquí. Hay instancias que pasamos como si estuviéramos enchismados. A veces yo bromeo con las personas, ¿verdad?
De momento hay algo en el medio, está el hermano Héctor por aquí sentado, la hermana Lucy, la hermana Urso, el hermano Tingo. Y yo está, pastor, hay que hablar aquí con 2 personas porque creo que hay problemas. Imagínense, el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo y no me diga, y si usted me dice que sí habla con el Espíritu Santo todo el tiempo, pues entonces que estoy mal suyo. Pero hay momentos que pasamos mucho tiempo en silencio, sin hablarle al Espíritu Santo. Y Dios quiere que le hablemos todo el tiempo, que tengamos constancia de que está todo el tiempo ahí. La pregunta es, ¿cómo sería nuestra vida si Cristo Jesús estuviera todo el tiempo aquí, perceptible? Usted andando, de momento le dieron el corte de pastelillo y estaba el Señor con usted. Le dieron el corte de pastelillo, usted ni se dio cuenta. Cristo está ahí. Usted le preguntaría, ¿ve lo que tenemos que vivir todo el tiempo? Él me dice, sí, yo lo veo todo el tiempo. Peor que eso vi yo. Pues, en todo momento, esa debe ser nuestra realidad. Pajitas que le caen en la leche, antes yo era lo que decía, pero ¿a quién le gusta tomarse la leche con pajita? Pero la realidad es que hay muchas cosas que parecen grandes, pero a veces nosotros las hacemos más grandes de lo que realmente son. Debemos tener constancia de que el Espíritu está con nosotros en todo momento y debemos cultivar esa relación. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda hoy a comprometernos con la Escritura? ¿Cómo nos ayuda? Amén. Y nos permite tener la noción de que hay que obedecer. Todo eso es justicia. Amén. Yo sé que muchas de estas preguntas, ¿verdad?, parecen bien lógicas, pero a veces están en las preguntas bien sencillas, es que está la contestación a cosas bien complejas. Porque yo les hablé sobre un escritor, Robert Fulghum, que escribió algo que se titulaba Todo lo que necesitaba saber lo aprendí en kindergarten. Y cosas bien básicas, ¿verdad? Tomarnos de la mano cuando vamos a cruzar la calle. Flush. O sea, cuando usas el baño, ala la cadena. Una siestecita después del mediodía es bueno. Galletitas y leche hacen bien. No le dejes a tu compañero. No sé, pero entonces eso se traduce a cosas mucho más grandes. Dice, si todas estas cosas las hiciéramos, aún de adultos, si no tomáramos lo que no es nuestro, si devolviéramos las cosas a donde estaban originalmente, no se lo lleva al plano de las relaciones internacionales, etc. Pero yo creo que mucho más importante es nosotros ver las preguntas sencillas respecto a nuestra relación con Dios. ¿Qué espera Dios de mí? Si yo sé que el Espíritu Santo mora en mí físicamente, ¿cómo Él quiere que sea mi vida? Esa pregunta parece sencilla, pero la contestación es bien compleja, ¿verdad? Y me lleva a una realidad que me acerca más a Dios. La última pregunta y la última sección, breve. ¿Qué hace el Espíritu? Primeramente, facilita la salvación. Yo tengo una serie de cosas que tienen que ver con esto, pero yo quiero que ustedes me digan cómo eso es cierto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo facilita la salvación? Mi hermana Margarita ha estado bien calladita hoy. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, amén. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es muy cierto, ¿verdad? Nos muestra a Cristo Jesús. Amén. Y produce la transformación. Eso hace el Espíritu Santo. Produce la transformación. ¿Qué transformación? Amén. Y eso es algo progresivo. Hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Que hay una transformación que es inmediata y otra que es progresiva. La que es inmediata es ¿cuál? Y vamos, la salvación. La redención. Amén, la redención. Y vamos de camino al infierno directo. Y el Señor nos sacó. ¿Verdad? Había una predicación en el tiempo para 2500 era que estaba Sinners in the Hands de Jonathan Edwards. Una predicación bien famosa que se titulaba Pecadores en las manos de un Dios furioso. Sinners in the Hands of an Angry God era aquella predicación. Se lo enseñaba en un curso de literatura inglesa.
y los estudiantes escuchaban bien claramente, y como eso lo enseñaba como literatura, ellos tenían que escuchar la predicación completa. Pues allí Jonathan Edwards escribe: nosotros estábamos como quien pende de un hilo sobre las pailas del infierno, y de allí nos sacó el Señor. Así nos hizo el Señor. Pues esa fue la transformación inicial que hace el Señor. La demás es progresiva. El Señor nos va cambiando nuestros malos hábitos. Pero en este caparazón, ¿verdad? Caparazón en el cual nosotros tenemos que transitar por este mundo, hay muchas flaquezas, hay muchas faltas con las cuales tenemos que lidiar, casi a diario, algunas a diario. Esas tenemos que asegurarnos de ponerlas en las manos del Señor. No es que usted las ignora, al contrario, si sabemos que estamos haciendo algo mal y tenemos el ayudador por excelencia con nosotros, ¿por qué no dárselo a Él? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos todos los días. Y esa es la transformación absoluta que el Señor quiere hacer. Las últimas dos preguntas son estas. ¿Cómo has visto estas obras del Espíritu Santo de Juan 16, 8? ¿Verdad? Que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo hemos visto estas obras en gran escala? En este tiempo, ¿podemos decir que la gente sabe lo que es el pecado? Están haciendo algo malo, pero no piensan ni siquiera en que va a juzgar por eso. ¿Ok? ¿Alguien más? También he dedicado mucho tiempo a suavizar la cosa, tratar de justificar cuando es para ellos. Pero practicar por Dios, pecado, Exacto. pecado. La mentira anda rampante, ¿verdad, hermana Lucia? Adelante. Parece que nosotros vemos a veces el mundo color de rosa y realmente hay gente que es bien mala. Sí. Y hay gente que realmente no adora a Dios, pero adora a Satanás. Y esa gente pues pecan sabiendo que están haciendo malo, pero eso es lo de ellos. Esa es su contribución a Correcto. ese Dios. Correcto. Correcto. Hay muchos que andan bien confundidos, ¿verdad? Hay gente que anda por ahí que dice, pues, no hay Dios, pero tampoco hay infierno. Y andan haciendo, pues, según se les antoja y dando rienda suelta a sus deleites, a sus placeres, a su sensualidad, ¿verdad? Sin considerar al vecino. Hay mucha gente que no es tan mala también. A mí me gustaría que pensar que hay muchas personas quienes son temerosas de Dios y hay muchos otros que están bien confundidos, ¿verdad? Y nuestra labor grande es, como hijos de Dios, ser un buen ejemplo. Al menos eso. Al menos eso. Por eso es tan importante, ¿verdad? Nosotros, para cualquier sitio que nosotros vayamos, no es solamente el Dios te bendiga, es nuestro comportamiento. Tratar a la gente con amabilidad. Y no importa si a usted le quedan dientes o no, sonríale a la gente. A veces lo que alguien necesita para quitarlo del barranco del cual se va a tirar es que alguien le sonríe y que alguien le dé los buenos días, que alguien le pase por el lado y le diga buen provecho. Esas cosas son importantes y tienen que salir de nuestro corazón. Es importante. Esas cosas son bien importantes, ¿verdad? Porque el mundo, Dios nos ha dejado aquí con un propósito. Y la predicación tiene que ser por la palabra, pero la palabra la tenemos que vivir. Y eso la gente lo ve, ¿verdad? Quizá no pueden explicar qué es lo que están viendo, pero recuerden, no es solamente nosotros. El Espíritu Santo está en mí y aquel que yo le doy los buenos días, aquel que yo le echo la bendición, aquel que yo le digo buen provecho, aquel que le doy un estrechón de mano, aquel colega mío en el trabajo, que yo le doy un abrazo y le digo estoy contigo en tu dolor. Necesitas algo de mí. Si necesitas un vaso de agua, si necesitas una mixta, un almuerzo, sin que nadie se dé cuenta. Hacemos esas pequeñas cosas y el Espíritu Santo que está en nosotros también les toca a su corazón. Pues el Espíritu Santo es real. Este es el aspecto práctico. Sabemos quién es el Espíritu Santo, sabemos qué hace el Espíritu Santo,
pero tenemos nosotros que hacer la parte que nos corresponde. Hermana Angie, ¿usted iba a decir algo? ¿No? Es la última pregunta. ¿Cuáles pasos podemos dar cada día para experimentar plenamente la presencia y el poder del Espíritu Santo? Yo creo que yo contesté esa pregunta hace un momento. Amén. Amén. Obedeciéndole, haciendo lo que Dios manda. Bendito sea el Señor. Pues mire, tengo dos pasajes aquí que quiero que leamos. Uno está en Efesios 5, el otro está en Efesios 6. El de Efesios 5 son los versículos 18 al 21 y el de Efesios 6 es el versículo 18. Dos voluntarios. Efesios 5 y Efesios 6, 18 al 21 y solamente 18. El pastor quiere leer Efesios 5, 18 al 21 y Efesios 6, 18. ¿Quién lo lee? La hermana Úrsula. Pastor. Dice Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros por salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos a otros en el temor de Dios. Amén. Y ahí Pablo está haciendo un contraste, ¿verdad? Entre lo que es la sensualidad y la espiritualidad, ¿verdad? Lo que él está diciendo, ¿verdad? La realidad es de embriagarse con vino, ahí no hay ningún tipo de bendición. Ni con vino, ni con cerveza, ni con ningún tipo de... La gente dice, pero ¿y embriagarme con cerveza? No, con nada. El asunto es embriagarse. El problema de embriagarse es que se pierde la noción de lo que es la realidad cuando se lleva a un extremo, ¿verdad? Pablo lo que está subrayando es, ¿qué es lo que es preferible? Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, hablando con vosotros, y entonces dice, ¿de qué manera podemos nosotros procurar estar bendiciendo al Espíritu que está en nosotros? Amén. Úrsula, 6:18, Efesios. Orando en todo tiempo por toda oración y súplica y velando en ello toda perseverancia y súplica. Amén. Amén. Y eso es algo que tenemos que practicar también en el Espíritu. 2 versículos y con esto termino. O sea, 2 porciones. Gálatas 5:16, la hermana Rosana había levantado la mano ahorita, Gálatas 5:16 y Lorimar, Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5, las dos, una del 16 y la otra del 22 al 23. 22 al 23. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y todos los días tenemos que procurar bendecirle, andar en Él, practicar lo que nos dice y lo que nos aclara en nuestro corazón que debemos estar haciendo. Y podemos nosotros saber que estamos produciendo fruto cuando vemos estas cosas en nuestra vida, las cuales ya conocemos, ¿verdad? Pablo hace una numeración de 9, sin embargo, esto no es una lista exhaustiva, como hemos dicho en ocasiones anteriores, sino que son algunas cosas, pero ustedes saben que hay muchas otras cosas, ¿verdad? La amabilidad, compañerismo, ¿verdad? La hospitalidad, esas cosas, todas esas cosas son frutos del Espíritu, eso es bien importante. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna corrección que usted quiera hacer? Exacto. Dios es amor y está morando en nosotros. A modo de resumen, el Espíritu Santo es una persona. Lo vimos en Juan 14:26. Es Dios. En Génesis 1:2 vimos que estaba desde el principio. Hay muchísimos otros pasajes a través de la palabra que podemos verlo. Es eterno, omnisciente y todopoderoso. Juan 14:16, 1 Corintios 2:10 y Zacarías 4:6 son pasajes que pudieran buscar para ver esas tres cosas. Nos cambia. El Espíritu Santo nos cambia. Romanos 8:5 al 8. Nos guía. Romanos 8:12 al 17. Y nos da poder. 1 Corintios 12:4 al 7. Con esto terminamos el estudio de esta noche y espero en el Señor que haya sido
de bendición para todos ustedes. No nos despedimos sin antes darle la asignación para la semana que viene. Amén. Nos queda una sesión en esta serie, en este volumen, debo decir. Estamos en la serie Unidos en Jesús, el volumen 4, La Verdad. La sesión 6 es la semana que viene. Ya por título, La Doctrina de la Iglesia. Y hay varios pasajes que vamos a considerar. Yo coloqué 2 aquí como centrales, ¿verdad? En el libro de los Hechos y en el libro de Hebreos. En los Hechos 2, 41 al 47, el capítulo 20, versículo 32, y el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. Hay muchísimos otros pasajes que, como todos los estudios, tenemos varios pasajes complementarios, pero esos son los 2 que me parecen centrales en esa sesión. Bien, si no hay preguntas o dudas, vamos a tener una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio. Amén. Amén. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos has permitido para estar reunidos. Gracias por este lugar, mi Señor, el cual te pedimos que tú siempre bendigas, Padre Santo, que tu presencia siempre esté en este lugar y con los habitantes de esta casa, mi Señor. Gracias por mis hermanos preciosos, quienes han dado cita a este lugar. Ayúdalos, Padre Santo, en sus necesidades, Padre amado. En especial que la palabra que hemos impartido hoy se grabe en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que fluya de nosotros de manera espontánea, de manera natural, mi Señor, que la podamos vivir y que el mundo que nos rodea pueda verte a ti a través de nosotros, mi Señor. Que pueda verte a ti reflejado en nuestras vidas, que cada día podamos ser mejores hijos tuyos, Padre Santo. Ayúdanos a cultivar cada día una relación más íntima contigo mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros y que podamos hablar de ti en primera persona, mi Señor, siempre. Hablarte directamente, sabiendo que tú nos acompañas y que tú nunca has dejado de estar con nosotros. Que te fuiste, mi Señor Jesús, pero que estás conmigo y que siempre estás conmigo y siempre estás con cada uno de mis hermanos. Ayúdanos en la obra que tú nos has encomendado. Mira, Padre Santo, que próximamente estaremos moviéndonos de este lugar al sector, Padre Santo, que tú nos permites como privilegio poder impactar con tu palabra. Te pedimos que tú vayas preparando ese terreno. Mira aquellos quienes se han detenido para decirnos que están deseosos de poder ver la obra ya comenzando allí. La obra ya ha comenzado, mi Señor. Te pido por Isaac, Padre Santo, este varón que paró los otros días y nos saludó. Toca su corazón, toca el corazón de sus familiares y de igual manera todos los demás quienes han tenido algún tipo de curiosidad por la obra que se va a realizar allí. Afina nuestro testimonio, Padre Santo. Ayúdanos a hacer las cosas de manera correcta, de manera íntegra. Pasa un tizón encendido por nuestros labios para que todo lo que se hable en ese lugar, en los alrededores y en nuestras vidas siempre, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Mira a los hermanos quienes no están con nosotros hoy, Padre Santo, tú conoces sus necesidades. Te pedimos que tú seas propicio a cada una de esas necesidades hoy. Que la próxima vez que nos reunamos podamos estar todos, mi Señor, prestos a escuchar tu palabra, a ser corregidos, redarguidos, dirigidos, Padre Santo, y apoyarnos y poder abrazarnos, Padre Santo, y besarnos en santidad. Te damos gracias, mi Señor, por todo lo que hemos hablado aquí en esta noche. Te pedimos una bendición especial y que nos acompañes a nuestros hogares bajo tu protección. Que nos des un buen descanso revitalizante, Padre Santo, en esta noche para mañana poder continuar la obra que tú nos has permitido como privilegio realizar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.